Por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que para mí esto es fundamental, importantísimo para el cristiano. Y, y- y, eh, y con este mensaje voy a terminar una serie de mensajes que le llamamos el regalo de la gracia. Y en este regalo de la gracia hemos podido compartir varias cosas. Número uno, que la solución de cada uno de nuestros problemas no son las ganas. La solución es la gracia del Señor Jesús. También hemos mencionado que es la gracia de Dios, la gloria de Dios es la gracia de Él. Es su presencia, es su majestuosidad. Eso es la gracia del Señor. Y las semanas pasadas también habíamos dicho que viendo a Dios como realmente Él es. Y cuando lo vemos es un Dios de amor, de gracia y de misericordia para cada uno de nosotros. Pero el día de hoy el tema de lo que te quiero compartir es esto: la gracia que cambia. Escúchame, la gracia que cambia. ¿Hay algunas veces que tú has querido cambiar algo de tu vida? Todos. Uno de las situaciones en consejería matrimonial que más veo es que muchas veces dentro de lo complejo de la relación matrimonial es que uno o que el otro dice es que no cambia. Otro dice ni quiere cambiar. Ya es peor todavía. No cambia ni quiere cambiar. A otros podrán decir, ¿qué voy a cambiar si no hay nada que cambiar? Wow. Entonces, pero cuando hablamos del cambio, a veces también queremos, queremos cambiar algo de nuestras vidas o parar algo que sabemos que no es correcto o queremos hacer un cambio. Hay veces que intentamos, pero lo intentamos por nuestra fuerza, por nuestra energía, por nuestra disciplina, por muchas de esas cosas y muchas veces fracasamos. Les voy a decir que a nivel de todo el año, a nivel mundial, se dice que el día o el tiempo que la gente hace mayores decisiones de cambio es el principio de cada año, con las resoluciones de cada año. Y se hacen muchas cosas. La resolución número uno de cambio en cada año es perder de peso. La resolución número uno. Y estaba viendo unas estadísticas se llama Nielsen, un tabulador de estadísticas de diferentes cosas. Y se veía que cada año, al principio de año, se hacen muchas resoluciones. Número uno es la pérdida de peso, pero para otros, otros diferentes situaciones. Pero la gente busca cambiar. Se dice que al primer mes del 100%, solamente continúa el 64%, continúan con esa resolución al primer mes. A los 6 meses continúa el 46%. Pero solamente el 12% de las personas que dicen yo quiero hacer ese cambio, el 12% lo logran. Es una cantidad muy pequeña. Y cuando yo estaba leyendo eso, aún ese 12% a mí se me hace grande. Porque muchas veces no se puede. Pero eso es lo que dice estas estadísticas de Nielsen, acerca que solamente el 12% cambia. En algunos de nosotros intentamos hacer cambios, pero es difícil. Por eso el día de hoy te quiero mencionar esto, que precisamente la gracia es la que cambia. No te estoy diciendo el que le eches ganas. No te estoy diciendo tu voluntad, tu esfuerzo, tu determinación es la que va a cambiar. No, la gracia es la que cambia.
nuestras vidas. Y esta palabra el día de hoy es esperanza para nuestras vidas, porque te voy a decir lo que sucede en muchos cristianos. Que muchos cristianos queremos mejorar nuestra vida, queremos servir al Señor, queremos echarle ganas y buscamos, y vienen cosas que nos derrumban. Y seguimos buscando al Señor y viene otra cosa y nos derrumba. Y viene enfermedad, y vienen problemas económicos, y vienen diferentes cosas, y vienen cosas que nos derrumban, y vienen y tantas cosas que surgen en nuestras vidas. Ahora no ha sido fácil, un año y medio de pandemia, un año con diferentes situaciones que han sucedido y que ha pasado, que hay veces que cuando no vemos respuesta, tiramos la toalla. No puedo más. Y me dejo seguir por la corriente. Por eso, el día de hoy, en la palabra que el Señor puso en mi corazón para cada uno de nosotros, es la gracia que cambia. Es lo que me puede ayudar para cambiar mi vida, es la gracia. Acuérdate, no es las gracias. Debemos dar gracias a Dios en todo, es la gratitud, pero gracia es el regalo de Dios inmerecido a los hombres, que es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando decimos la gracia es lo que cambia, Jesucristo es el que cambia. Jesucristo, nada más que quiero decirte dos cosas con esto. ¿Cómo encontrar el poder para cambiar algo en nuestras vidas? ¿Cómo puedo encontrar ese poder que cambia mi vida, que me hace mejor, que me hace seguir al Señor? De veras, muchas veces tenemos muy buenas intenciones y tenemos muy buenos deseos, pero no podemos cumplirlos. Ahora sí le voy a echar ganas con el Señor y no le echo ganas. Entonces, número uno, ¿cómo encontrar ese poder para cambiar algo en nuestras vidas? Hay dos cosas que tenemos que entender. Número uno, entender la naturaleza corrupta e incorregible de nuestra carne. Quiero que escuchen esta declaración. Nuestra naturaleza corrupta e incorregible. ¿Qué significa incorregible? Que no se puede corregir. Que no se puede corregir. Wow. Tenemos una naturaleza, escúchame, incorregible. Y eso yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice. Quiero que veas conmigo Romanos capítulo 7, del verso 14 en adelante. Romanos 7, del 14 en adelante, por favor. Y dice de esta forma. Romanos 7, gracias. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Quiero decirte, ¿quién está escribiendo esta epístola o esta carta? Pablo. El apóstol Pablo, que escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Pablo, un héroe de la fe. Pablo, y mira cómo Pablo se dice, porque soy demasiado humano y un esclavo del pecado. Y uno dice, si Pablo era esclavo del pecado, ¿cómo vamos a estar nosotros? Y escúchame, Pablo era fariseo de los fariseos. Y eso significaba, era una persona extremadamente diligente, disciplinada, una persona de veras estudiosa de la palabra. Normalmente los fariseos se aprendían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, que se le llamaba el Torá. Se le llama el Torá, el Pentateuco. De memoria se lo sabían. Imagínense las horas, los días, semanas y años, repite y repite y repite la palabra de Dios. Y eso nada más era
para aprenderse. Y ahora diciendo Pablo, porque soy demasiado humano y un esclavo del pecado. ¡Wow! Pablo reconociendo y admitiendo un esclavo del pecado. Verso 15, por favor. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, lo que odio. Verso 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo está diciendo, hay pecado que vive en mí. Acuérdate, lo que nos separa de Dios es el pecado. Y aquí dice, el pecado vive en mí. Entonces, verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Qué tremendo. Seguimos, 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Miren lo que decía Pablo, porque amaba la ley de Dios. Pero aún así, seguía habiendo pecado. Seguía viendo esas dificultades. Te voy a decir algo. Y a mí me ha atacado el diablo también de esa manera. Porque uno dice, si amo a Dios, yo le obedezco, yo le sirvo, yo le sigo. Ah, sí, pero si peco, entonces no lo amas suficiente. No lo amas, porque si lo amaras, no lo hicieras. Pero aquí Pablo decía, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Con todo mi corazón, verso 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Verso 24. Soy un pobre desgraciado. No es que alguien le haya dicho desgraciado, él mismo se está diciendo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Verso 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces está diciendo Pablo, hay algo en mi cuerpo, nacimos pecadores y por naturaleza estamos pecando, haciendo cosas. No sé si tú te has fijado, que tan pronto que le haces una promesa a Dios, tan pronto que sale algo para que la rompas. No sé si te ha pasado eso, a mí me ha pasado. Tan pronto como le prometes algo, Señor, te prometo ahora, y inmediatamente lo rompemos. Y nos da otra vez. Y encontramos esa situación, pero aquí Pablo está diciendo, somos esclavos del pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso en nosotros mismos no podemos cambiar. Entonces está diciendo eso. No podemos nosotros cambiar esa naturaleza pecaminosa. No podemos, por eso es que todavía el día de hoy, recuerdo hace muchos años, cuando estaba joven, era adolescente todavía, y todavía recuerdo una reunión de jóvenes. Estábamos todos en un círculo,
todos acabamos de recibir a Cristo, habíamos sido llenos del Espíritu Santo, estábamos en el primer amor, todos bien contentos, tocando la guitarra, adorando al Señor, tiempos preciosos. Y recuerdo que hubo un momento de testimonios y recuerdo un muchacho que se levanta y yo le dice y que dice bien contento, yo le doy gracias a Dios que el día de hoy no pequé. Y todos nos atacamos de risa. Y todos nos atacamos. Y cuando nos atacamos de risa diciendo, porque acabas de pecar. ¿Por qué? Por orgulloso. Por orgulloso, por mentiroso, por ciego. O sea, acabas de pecar. Por andar tratando de decir, miren que qué bueno soy, no he pecado. Y nunca se me va a olvidar eso. ¿Por qué? Porque eso es muchas veces el deseo. Yo quiero dejar de pecar. Yo quiero dejar de hacer lo malo. Yo quiero hacer todo lo correcto. Yo quiero hacer todo lo bueno. Pero aquí Pablo nos dice, soy esclavo del pecado y lo que no quiero hacer, eso hago. Eso hago y hay una lucha en mí. Entonces, por eso el día de hoy te quiero decir, entendiendo nuestra naturaleza es corrupta e incorregible. Te voy a decir esto. ¿Por qué? Si es corrupta, incorruptible, es corrupta, es por eso que nuestros cuerpos físicos tenemos que morir. Pero decimos, sí, pero ya el Señor vino a mi corazón. Sí, gracias a Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma son del Señor. Pero nuestro cuerpo mortal es pecaminoso. Es por eso que morimos. Porque tiene que ser transformado nuestro cuerpo de un cuerpo corruptible, pecador, contaminado, a un cuerpo incorruptible. Pero entonces ya entendemos que el problema que tenemos todos, Pablo lo tenía, yo lo tengo, tú lo tienes, todos los hemos tenido. El problema es el pecado. Y el problema es de que queremos hacer cosas y tenemos buenas intenciones, pero nos gana. Entonces, número uno, entiende la naturaleza corrupta e incorregible. Pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esta: entendiendo el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero decirte que para eso vino Jesús, porque sabía nuestra condición. Sabía que nosotros no podemos solos. Sabía que éramos esclavos al pecado. Sabía todo eso. Por eso vino Jesús, para rescatarnos, para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz por cada uno de nosotros. Pero también Él dijo, me es necesario que yo me vaya, pero cuando me vaya no los voy a dejar solos, sino que enviaré el Espíritu Santo. Y muchas veces hemos remarcado, yo mismo lo he remarcado, el Espíritu Santo, como dice en Hechos capítulo 1:8, es recibiremos poder para ser testigos, para dar testimonio. Pero y eso es lo que dice la palabra, claro que sí, y eso es verdad, claro que sí, pero no tan solo eso. Por eso quiero decirte, entendiendo el propósito más completo del Espíritu Santo en nuestras vidas, y en Romanos 8:16, comenzando desde el verso 1. Quiero que vean este pasaje tan hermoso. Ahorita en Romanos 7 estaba hablando Pablo diciendo esclavo del pecado. Pero ahora en Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y hay dos palabras que quiero que pongamos atención en este versículo: condenación. Pongan el verso 1, por favor. Condenación y pertenecen. ¿Qué es condenación? Es la condena. Es cuando eres culpable de algo y eres condenado. La pregunta es, ¿por quién eres condenado? El diablo nos dice, claro, nosotros nos condenamos a nosotros mismos. La pregunta, ¿Dios nos condena?
No, dice, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Me encanta esta palabra porque dice los que pertenecen. Ahora, ¿quién somos? Somos pertenencia. Cuando invitamos a Jesucristo que entra en nuestras vidas, algunas personas, te va a dar gozo. Sí, sí te da gozo, pero más que eso. Ahora le estás entregando tu vida. Y ahora cuando invitamos a Jesús en nuestros corazones, Él se convierte en nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Ahora le pertenecemos a Él. Por eso dice, si ahora le pertenecemos a Él, si le invitamos a Cristo que está en nuestras vidas, no hay condenación. Pero uno dice, pero yo sigo pecando. ¿Cómo no hay condenación? Dios no nos condena. Wow, dice, porque acaba de decir que estamos esclavos del pecado y ahora dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego, verso 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ahora, el poder del Espíritu Santo, ahorita decíamos, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Ese poder del Espíritu Santo viene ¿a qué? A libertarnos del poder del pecado. Entonces, te voy a decir esto. ¿Sabes por qué no hemos podido cambiar algunas cosas en nuestras vidas? Porque le hemos hecho como todo mundo le hace. A través de la disciplina, a través del esfuerzo humano, a través de tantas cosas que tratamos de hacer por nosotros. Por eso te voy a decir esto. Nada, para cambiar, no se te necesita tu esfuerzo. ¿Qué? No se necesita tu fuerza de voluntad. ¿Qué? No se necesita, ¿no? Para cambiar se necesita el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces, por eso dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces la solución, el cambio de la vida, por eso es la gracia que cambia. Esa gracia que cambia es el Espíritu Santo que viene a cambiar nuestras vidas, que viene a darnos la fuerza para dejar cosas que no hemos podido dejar. Y luego dice que lleva a la muerte. Verso 3, por favor, que sigue. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo el hombre? No, lo hizo todo Dios y lo hizo a través de Jesús. Y Jesús, ¿a quien tenía el Espíritu Santo? Ahora, la diferencia de Jesús es de que Él no fue concebido en pecado, que Él nunca pecó, a comparación de nosotros. Entonces tenía una carne humana, pero Él no pecó. Entonces, ¿estaba Él dominado sobre el pecado? No. Entonces Él murió por nuestras faltas, pero Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces la solución es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Quiero decirte, desde el verso 1 al verso 16, 16 veces se habla del Espíritu Santo. 16 veces en los primeros 16 versículos de Romanos capítulo 8.
Vamos a seguir leyendo, verso 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Escucha, entonces ya no vamos a seguir mi naturaleza. ¿Qué es mi naturaleza? Mis gustos, mis deseos, mi costumbre, mi forma de vivir. Ya no voy a seguir eso, sino ahora seguimos al Espíritu. Verso 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Entonces, está diciendo, si tú haces algo, es porque lo estás pensando y lo estás pensando y lo estás pensando. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Significa que hay una conversación con el Espíritu Santo. Significa que hay una comunicación, que hay una relación donde uno está con el Señor hablando, no cuando tengamos problemas. O no en el momento crítico, sino todo el tiempo, todos los días. Y luego dice, verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Entonces, ahora estamos viendo que realmente el único que en donde podemos poner nuestra confianza para cambiar, para mejorar en nuestras vidas, para aún dejar cosas que hemos batallado, es a través del Espíritu Santo. Bien claramente que lo lleva, que lo dice. Verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Y quiero que veas esta declaración. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¡Wow! Esta naturaleza pecaminosa no obedece la ley de Dios y nunca lo hará. ¡Wow! Pues si nunca lo hará, pues entonces le voy a dar vuelo pues aquí dice, pues entonces, pues así tengo que vivir. No, y jamás lo hará. Pero mira el verso 8. Por favor, el que sigue. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ese es el punto. Yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. Quiero hacer las cosas, no puedo. Ahora que le dije al Señor que voy a leer la Biblia todos los días y no la leo. Es que voy a orar y no oro. Ya no voy a faltar a la iglesia, falto. Cualquier cosa que le prometo es lo que no hacemos. Y nos quedamos, pues ya mejor no le prometo nada porque todo no lo hago. Entonces aquí dice, ¿por qué? Porque es que yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo quiero hacer esto. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y aquí dice, no lo podemos agradar. En nuestro cuerpo no lo puedes agradar. Verso 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Significa que cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu del Señor y le pertenecemos al Señor. Entonces ahora tenemos que empezar a aprender a ser controlados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tenga la victoria en nuestras vidas. Verso 10. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Todavía no, el verso 10. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios.
Fuimos declarados justos por la sangre de Cristo. Fuimos por el sacrificio de Jesús. No por lo que nosotros hayamos hecho o vivido. No, ya somos declarados justos. Por eso dice el Señor, no hay condenación, como leíamos en el primero. Para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Sabes por qué Dios no te condena? Porque ya sabe lo que hay en nuestros cuerpos. Ya sabe que nosotros, y que somos enojones y de repente mentirosos y de repente una cosa y de repente lo otro, todas las cosas que hacemos, Él ya lo sabe. Y dice aún, no hay condenación. ¡Wow! ¿Y por qué me siento mal? Porque la condenación es porque quiero agradar a Dios siendo yo bueno en todo lo que yo haga. ¿Y sabes qué? Y aquí nos dice, tu cuerpo, mi cuerpo, es pecaminoso. Tiene esa declaración, pero no por eso ahora yo voy a vivir conforme a eso, sino aquí dice, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Verso 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. O sea, es poderoso. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. O sea, el que nos da vida a nuestros cuerpos mortales es el Espíritu de Dios. Verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Verso 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Ahí está. ¿Cómo? No es por tu fuerza. No es por tu destreza, tu disciplina. No, aquí dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces por eso te decía, no es por tu esfuerzo, es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. En nuestras vidas. Entonces viviremos. Verso 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Verso que sigue, por favor. 16. Pues si su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Perdón, era el 15. Así es. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba. Abba es en hebreo que significa padre o realmente es papito. Es lo que significa. Entonces ahora hemos sido adoptados, somos hijos, espiritualmente somos hijos, pero todavía tenemos un cuerpo mortal. Y ese cuerpo mortal, entonces, ¿cómo vamos a luchar? A través del Espíritu Santo. Y ahorita te voy a decir cómo. A través del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 también dice de esta forma. Gálatas 5:16 en adelante. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ahora tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Ves el resultado? Lo que nos va a sacar adelante es el Espíritu Santo. Él es el que nos da la libertad, es el que nos guía, es el que nos saca de la conducta, el que nos cambia. La gracia que cambia es el Espíritu Santo que nos cambia. Esa forma de vivir.
Entonces dice, y no para que así no nos dejemos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Todos nos hemos dejado llevar por los impulsos. Aún, y te voy a decir, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez has pasado por una panadería y no tienes hambre? Comiste y nada más con el olor. Y nada más con el olor parece que yo quiero. ¿Qué es eso? Es un impulso. ¿Lo necesita tu cuerpo? No. Pero al oler produce en cada uno de nosotros un deseo y por el pan, o sea, por un bocado. Entonces, por eso dice, por eso les digo, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de una naturaleza pecaminosa. Verso 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Se fijan? Entonces está entre el Espíritu y nuestra naturaleza, que es completamente contrario. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, no es de vez en cuando, constantemente es la lucha. Que sigue, verso 18. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones por nuestra naturaleza, por los impulsos. Verso 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, porque ahora seguimos el Espíritu Santo. Verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Y viene una lista de 16 pecados. Una lista de 16 y empieza diciendo inmoralidad sexual, 1, 2, impurezas, 3, pasiones sensuales. Que sigue, por favor. 4, idolatría. 5, hechicería. 6, hostilidad. 7, peleas. 8, celos. 9, arrebatos de furia. 10, ambición. 11, egoístas. 12, discordias. 13, divisiones. No que hay 13 divisiones, pero número 13 hay divisiones. Porque hay tantas divisiones, no. Es el número 13 en esta lista. 14, envidia. 15, borracheras. 16, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permíteme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Verso 22. En cambio, y me gusta lo que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas porque son del Espíritu Santo. Y aquí en Gálatas 5 nos describe 4 categorías de pecado. El pecado sexual. Pongan otra vez el verso 19, que son 3. El verso 19, que son inmoralidad sexual, impurezas y pasiones sensuales. Nos habla del pecado espiritual, como pecados espirituales, los que siguen, verso 20, que son hechicería, idolatría y hechicería. Y luego los pecados emocionales. Fíjense, de esta lista de 16, 8 son pecados emocionales. 8. Dice que sigue son, número 1 de los pecados emocionales, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones, egoístas, discordias y divisiones. Todo eso son pecados emocionales. Y los pecados de exceso. ¿Hay pecados de exceso? Mira el 21, donde dice borracheras y fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces nos habla de cada una de estos pecados. Y la situación es, esto es lo que hay en la carne.
escúchenme, esto es lo que hay en nosotros, porque todos tenemos carne. Pero dice, en cambio, más el fruto del Espíritu. Entonces vemos esa lucha, vemos que el cambio entonces no es por nuestro esfuerzo, que es el Espíritu Santo, pero ¿cómo? Es la pregunta. Y es esto, el de que cada día que tengo que hacer, dice aquellos que son controlados por el Espíritu y los que piensan en el Señor. Entonces cada día yo le tengo que decir, Señor, te necesito. Te voy a decir, personas me han contado que han sido alcohólicos y que han por años o décadas siendo alcohólicos y después pues Señor los toca y aún algunos van a Alcohólicos Anónimos. Y yo he hablado con personas y le digo, eras alcohólico. Y las personas me dicen, no, soy alcohólico. Pero ya no tomas. Sí. Y ya, no, y algunos dicen, no, tengo años de no tomar. Pero soy alcohólico. Porque les enseñan esto. Tu naturaleza, o sea, ya está habituada, es pecadora. En cualquier momento puedes caer. Y por eso dicen, soy alcohólico. Por eso una de las cosas que hacen Alcohólicos Anónimos es que Alcohólicos Anónimos siempre tienen que tener un tutor o una persona, no se llama tutor, pero un padre, un orientador, una persona que esté apoyándolo. Y en cualquier situación de deseo, lo primero que tiene que hacer es agarrar el teléfono. Tengo este deseo. ¿Qué es ahora ser controlado por el Espíritu Santo? Eso, que cuando tengamos deseos, en lugar de ahora tenemos el Espíritu Santo. Y que le diga al Señor, Señor, para aquellos que quieren tomar, Señor, tengo tantas ganas de una fría. Y se le pone el limoncito arriba. Y cuando con más calor, ay, qué rico, tengo. Y se las estoy poniendo así, apetecible. Porque así viene el deseo. Apetecible. Y nuestra naturaleza pecaminosa lo quiere. Y uno dice, ay, una no es ninguna. Y pues otra, pues y le seguimos. Pero ya no te puedes detener. ¿Qué es ser controlado por el Espíritu? Señor, dice, quiero tomar, pero ahora te pido, Señor, tú rompas ese deseo en mi vida. Ahora, Espíritu Santo, cambia mi gusto, cambia mi deseo. Ahora rompo este deseo que tengo tan fuerte. Pero te fijas, ya no estás pensando en eso. Ahora estás pensando en lo espiritual. Y le estás pidiendo al Espíritu Santo que actúe en tu vida. Y sabes que cuando empezamos a hacer eso, en esos momentos, sabes que el Señor empieza a romper el poder del pecado en nuestras vidas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque ahora estamos aprendiendo. La clave es ser guiados por el Espíritu Santo. Para ser guiados tenemos que consultar el Espíritu Santo. Si tú quieres ser guiados por tu teléfono a una dirección, ¿qué tienes que hacer? Consultar el teléfono. Tienes que consultar el Mapas Google o la aplicación que tienes. Pero si no la consultas y aún la tienes, pues te vas a dar una perdida. Entonces ahí la tienes, consulta. Solamente. Pídele, checa, así como consultamos con nuestro mapa para que nos guíe. Ahora viene un deseo que no es de Dios, entonces, y que sabemos que está mal. Por ejemplo, ay, que voy a mentir, ay, que voy a enojarme, ay, que te voy a decir,
Y hay cristianos, y lo quiero decir completamente en público, y hay cristianos que toman y que se van a ir al cielo, sí. Gracias por decirme, ahora sí me voy a dar hasta... No, si tú haces eso, pues te estás perjudicando a ti mismo. No, no, con esto no te estoy dando licencia para seguir pecando. Te estoy dando la respuesta, te estoy diciendo, nuestra naturaleza es pecadora. Por más cristianos que seamos, somos pecadores. No sé si tú te has fijado, en ocasiones nos peleamos en nuestra casa antes de venir de la casa. Y luego salimos de la casa y también nos peleamos después de salir de la casa. Entonces, en todo momento están surgiendo problemas que hacen para desviarnos. Y lo que nosotros estamos queriendo, yo no quiero pecar, porque si el pecado me quita de Dios. Acuérdate, no hay condenación para aquellos que ya estamos en Cristo, que le pertenecemos. Pero si le pertenecemos ahora, somos guiados por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la victoria, paso tras paso. Mira la diferencia entre los discípulos. Antes de que viniera el Espíritu Santo, en Hechos 2 vino el Espíritu Santo y vemos una marcada diferencia. Pero aún con el Espíritu Santo tenemos que estar a diario porque tenemos cuerpos mortales y a diario tenemos que estar buscando al Señor. Pero entonces la solución, el que cambia, esposas, es que necesito que Él cambie. El Espíritu Santo es el que va a cambiar a esta persona, a tu esposo, a ti, a cada uno de nosotros, a nuestros hijos. No, pues nada más que entre la costumbre. No, es el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Señor, cámbiame a mí, Señor. Espíritu Santo, cámbiame en esta área. Señor, no quiero ser tan enojón. Señor, a las esposas, el esposo puede hacer muchas cosas, pero siempre tienen un pero. Siempre, Señor, enséñame a no quejarme por todo, a no estarle peleando a mi esposo por todo, que todo lo tiene que hacer perfecto él, o viceversa. ¿Te fijas? Si ese es tu problema, si es tu problema, he conocido cristianos fumadores y que conocen la Biblia y que leen la Biblia y ya están con el cigarrito. Yo no puedo cambiarlos, ni ellos tampoco, pero el Espíritu Santo es el único que puede. Que se ve mal, pues sí se ve mal. Y que les puede estar afectando su cuerpo, sí. Pero ¿sabes qué? Cada persona, el Espíritu Santo va a redarguir, y ese es el que va a decir, ya no más con esto. Ya no más con esto, ya no puedo seguir con esto. Pero el que nos cambia es el Espíritu Santo. Es el que día a día, ahorita te decía, Alcohólicos Anónimos, se tiene que hablar a ese consejero, a esa persona, ese guía, ¿ok? ¿Cómo dijo? Guía. A ese guía o esa persona que me está guiando. Ahora es el Espíritu Santo el que me le está guiando. Pero tengo que decirle, Señor, tengo muchas ganas. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero antes de hacerlo, te voy a decir, antes de pecar, pídele de ayuda al Espíritu Santo. Entonces Él es el que nos va a dar la victoria en cada área de nuestras vidas. Dale un aplauso de gratitud al Señor.